Buenas y bienvenido al canal educativo del profesor Beltrán. En esta oportunidad vamos a resolver un problema correspondiente al capítulo potencial y diferencia de potencial eléctrico. Y antes de continuar, es importante que se suscriban en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Problema. Una partícula con una carga Q y masa M está conectada a un hilo de longitud L y está atado a un punto de pivote P como se muestra en la figura. La partícula, hilo y punto de giro yacen en una mesa horizontal libre de fricción. La partícula es liberada desde el reposo cuando el hilo forma un ángulo θ con un campo eléctrico uniforme E. Pregunta: determine la rapidez de la partícula cuando el hilo es paralelo al campo eléctrico. Aquí tenemos entonces nuestro esquema. Tenemos la partícula atada en un punto P mediante un hilo. Al introducirse la partícula con el hilo dentro del campo eléctrico, ella va a experimentar una fuerza y esta fuerza la va a obligar a girar en forma circular hasta llegar al punto A. La estamos liberando desde el reposo. Lógicamente, la velocidad inicial de la partícula en este punto va a ser igual a 0 y queremos determinar la velocidad cuando la partícula se encuentre en el punto A. Es decir, cuando haya recorrido el ángulo o la distancia angular de 60 grados, o el ángulo θ. Vean entonces, para resolver el problema, vamos a aplicar el principio o el teorema del trabajo y de la energía. Aquí tenemos nuestro esquema. Tenemos entonces que el campo eléctrico en este punto, como el movimiento es circular o semicircular, va a tener dos componentes, una componente radial y una componente tangencial. Vamos entonces a aplicar el principio de la conservación, el principio o el teorema del trabajo y de la energía, que nos dice que el cambio de energía cinética en el sistema va a ser igual al trabajo realizado en este caso por la fuerza eléctrica. Hay que recordar que estamos viendo la figura desde la parte superior, como dice aquí, vista superior, porque el sistema se encuentra en una mesa. Ahora, para determinar, vean, el cambio de energía cinética va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Recordando el concepto de energía cinética, que nos dice que la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2, es decir, que la energía cinética depende de la velocidad. Como la partícula se libera desde el reposo, su velocidad inicial es 0. Por lo tanto, la energía cinética inicial también va a ser 0. Y nos queda entonces que la energía cinética final va a ser igual a la masa por la velocidad final al cuadrado entre 2. Esta velocidad final es la velocidad con que llega la partícula al punto A. Concluyendo que el cambio de energía cinética va a ser exactamente igual a la energía cinética final de la partícula cuando llega al punto A, es decir, igual a la masa por la velocidad final al cuadrado entre 2. Ahora vamos a determinar el trabajo que realiza la fuerza eléctrica para llevar la partícula desde este punto que parte del reposo hasta el punto que tenemos aquí, al punto A. El concepto de trabajo, recuerden que va a ser igual a la fuerza multiplicado escalarmente por un vector desplazamiento. La fuerza en este caso es la fuerza eléctrica, que es igual a la carga involucrada, que es Q, multiplicada por el campo electrostático.
Pero el campo electrostático, de acuerdo a la figura, tiene dos componentes. Una componente radial, dirigida radialmente, y una componente tangencial, dirigida tangencialmente, es decir, multiplicada por el vector unitario UDR y el vector tangencial UDT. Ahora, el vector DS, que es el vector de desplazamiento, estoy observando que está a lo largo de la línea de la circunferencia, es decir, el vector de S es tangencial, es decir, el vector de S va a ser igual a su magnitud, que es de S, por el vector tangencial UDT. Y recordando que para un sector circular, el diferencial de longitud va a ser igual al radio, en este caso, que es L, multiplicado por el diferencial de θ. Introduciendo el valor de F y el valor de S en la expresión número 3, es decir, en la expresión del trabajo, obtenemos que el diferencial de trabajo va a ser igual a Q por el campo eléctrico multiplicado escalarmente por el vector de S, que va en dirección tangencial. Al desarrollar el producto escalar, recuerden que UDR por UDT, esto me da 0, porque son dos vectores perpendiculares, y UDT por UDT me da 1, porque son dos vectores paralelos. Y nos queda entonces que el diferencial de trabajo va a ser igual a Q por E por el campo eléctrico tangencial por el diferencial de longitud. Vemos entonces que la componente tangencial, vean, la componente tangencial del campo es esta que tenemos aquí, que es esta misma, y corresponde al cateto opuesto. Es decir, que la componente tangencial sería el campo eléctrico multiplicada por el seno del ángulo. Al introducir el valor de la componente tangencial del campo eléctrico en esta expresión del trabajo, obtenemos que el diferencial de trabajo va a ser igual a Q por E por el seno de θ por L por d θ, que esto corresponde al diferencial de longitud. Integrando, vean, Q por E por L, que son una constante, la sacamos fuera de la integral y nos queda entonces la integral del seno de θ, diferencial de θ, y esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta θ. Integrando y recordando que la integral del seno es menos coseno, y nos queda entonces que el trabajo va a ser igual a menos Q por E por L por el coseno de θ evaluado desde 0 hasta θ, y nos queda esta expresión, menos Q por E por L multiplicado por el coseno de θ menos 1. Si multiplicamos por menos 1 toda la expresión, ya que tenemos el negativo en la parte externa, nos queda que el trabajo va a ser igual a Q por E por L por 1 menos el coseno de θ. Y concluyendo que el trabajo entonces realizado por la fuerza eléctrica para llevar la partícula desde este punto hasta este punto sería igual a Q por E por L 1 menos el coseno del ángulo θ. Ahora, igualando o introduciendo el valor del cambio de energía en la expresión número 1 y del trabajo total en la expresión número 1, es decir, igualando las dos expresiones, nos queda, que la masa por la velocidad final al cuadrado entre 2 va a ser igual a la carga multiplicada por el campo eléctrico por L multiplicado por 1 menos el coseno de θ. Despejando la velocidad final, donde 2 pasa multiplicando y la masa pasa dividiendo, nos queda entonces que la velocidad final va a ser igual a 2 veces Q por E por L multiplicado por 1 menos el coseno de θ. Y esto es lo que se quería determinar. Observen que el resultado da el mismo valor. Agarren lápiz y papel e introduzcan los valores numéricos que se les dan el problema y van a obtener entonces el resultado
de 0,300 metros por segundo. Bueno, espero que este problema les sirva de mucha ayuda en el capítulo correspondiente potencial y diferencia de potencial eléctrico. Y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Gracias y nos veremos entonces en la próxima sección de problemas.